Buenas tardes, Íñigo. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a Íñigo del Hoyo. Íñigo es bilbaíno, estudió ingeniería industrial y bueno, pues como gran parte de sus compañeros de estudios, terminó trabajando en firmas de automoción, metal, eh, normalmente llevando proyectos. En un momento determinado decides dejar ese trabajo por cuenta ajena, ¿no, Íñigo? Sí, pues al final, creo que fue finales del 2018, viendo que había una oferta de trabajo justo, no sé si aparecía en LinkedIn, yo no me acuerdo del sitio exacto, bueno, pero bueno, apareció la figura esta de la incubadora de Deming y yo siempre tenía por ahí el gusanillo de emprender, ¿no? Y dije, joder, qué buena oportunidad, justo ahora he acabado en el último trabajo de Project Manager en el sector industrial. Hay una incubadora que más te ofrece un entorno, ¿no? El que, pues si te sientes un poco solo en esto, en el emprendimiento, pues tienes ahí gente alrededor para acompañarte y para llevar a cabo las ideas. Y me metí en ella. Pues al final, pues eso, principios del 2019 se inició la andadura, creo. Ya Ajá. que con esto de la pandemia ya 2 años se me van. y, Ya. y año y pico, hay 2 años en el emprendimiento. Una cosa, Íñigo, has dicho que siempre tenías el gusanillo de emprender. ¿Siempre hablas desde que naciste o Bueno, como... a ver, eso es un poco. Explícanoslo un poquito. Bueno, cuando estás en una empresa, al final es un poco mentalidad ingeniero cuadriculado, ¿no? Pero siempre dices, joder, creo que aquí hay cosas que se podrían, ya no a nivel el proyecto, el producto, esto, ¿no? Pero igual cosas organizativas o maneras de gestionar que dices, joder, si yo tuviese una empresa, haría las cosas diferentes, ¿no? Si yo tuviese una idea, un producto que llevar al mercado, pues igual lo trabajaría de otra forma, ¿no? Entonces, eso siempre lo tenía en mente. Además, estando en un puesto de project manager, quieras que no, pues siempre digamos que estás tocando, pues estás con el cliente, estás con los técnicos, estás con la gente de fabricación, hacer recursos humanos, haces marketing, estás tocando a tantos palos que al final, pues bueno, ves un poco el ecosistema por donde se mueve ya a nivel empresarial, no sectorial, y pues te pica un poco ese gusanillo, decir, joder, a ver si podría hacer yo algo de esto, ¿no? Y tirarlo, tirar para adelante con ello. ¿Y había alguna figura así que te inspirara más o alguien que tuvieras ahí como Mm, influencia en ese... No En he sido ese... nunca de tener muchos héroes, Ujú. hombre, sí tienes influencias, ¿no? A mí me gusta mucho la música también, y si tienes influencias y te fijas en alguien, ¿no? Como un ejemplo, pero no he tenido nadie que diga, joder, quiero ser el próximo Elon Musk, ¿no? Viniendo un poco de la ingeniería, así, no tengo esa idea de, joder, quiero ser el próximo Elon Musk o quiero ser un Bill Gates. No, yo simplemente tenía la idea de, me gustaría emprender con algo, no me cierro, o no me cerraba a ningún sector en ese sentido. Entonces, bueno, la idea tendría que ser algo en consonancia con mis gustos y mis intereses, pero no tenía por qué ser ni algo industrial ni algo referido a esa persona, personaje de referencia, ¿no? Vale, pero cuando terminaste de estudiar, a pesar de tener ese gusanillo, elegiste trabajar por cuenta ajena. Sí, bueno, al ¿Por qué crees que final tomaste esa decisión? ¿Cuál es, es un poco también como tomas la decisión de elegir la carrera, ¿no? Y sopesas las variables y dices, a ver, ¿qué es lo más, cuando estás ahí, dices, quiero ir a lo que más me gustaría y a lo que sería un poco más mi vena más natural, o vas por el camino seguro, ¿no? Y si estás en Bilbao y se te dan bien las matemáticas y el dibujo técnico, dices, pues bueno, pues ingeniería industrial. Ujú. Y al final tiré por ahí. Y bueno, al final es una carrera que también abre muchas puertas, porque mira, ahora mismo no estoy en el sector industrial, pero de haber estado ahí, haber accedido a puestos de gestión, pues ahora he hecho un viraje a puestos de gestión en el sector, digamos, más tecnológico, informático, software. Y bueno, pues la carrera me sirvió para abrir eso. Entonces, en ese sentido tampoco es algo, digamos, que haya sido abrir o cerrar puertas en ese sentido. Sí, sí, sí. Bueno, es un poco, te lo preguntaba un poco también por saber si crees que hay algo que, a ver, partiendo de la base de que hay escasez de vocaciones emprendedoras, ¿no? Parece que es una realidad Mm. que nadie discute, pues habría que preguntarse como sociedad por qué la gente que tiene una vocación bastante fuerte, como es tu caso, pues les cuesta empezar, ¿no? A lo mejor el entorno que te lleva por otros derroteros, Sí, bueno. mm,
Yo creo que hay, aquí siempre, dependiendo de la persona también y su Por esto, supuesto, sí. pues siempre tienes presiones familiares, normalmente es la más cercana, en la que te dicen cómo vas a estar ahí, cómo no vas a tener un sueldo, cómo vas a Ujú, arriesgar, perder un año de tu vida, etcétera, etcétera, ¿no? En esa idea que todavía no ha bajado a tierra y normalmente pues, en casi en muchas startups, e incluso ujú, cuando ha bajado a tierra y es algo ujú. exitoso, ni siquiera tiene beneficios, ¿no? Ya vemos muchas startups Sí, sí. grandes que tardan años en tener beneficios, pero bueno, tienen Ujú, rondas de inversión, etcétera, y normalmente los CEOs pues tienen un buen sueldo y tienen ciertas ganancias, ¿no? Entonces, llegar a eso y pelear contra el entorno siempre es complejo, ¿no? También pienso que, en mi opinión, y bueno, esto es algo un poco más subjetivo, para que un proyecto tenga éxito, además hay como dos factores, ¿no? Primero, poder tener el primer empujón, que quieras que no siempre se necesita dinero para todo, si quieres hacer ujú, marketing, si quieres, la idea vale, pero hay que empujarlo, hay que tener un equipo que, si tienes un software, tienes un software que lo pueda sacar bien al mercado, tienes que tener un equipo de desarrolladores, los desarrolladores ahora mismo están muy demandados, no le puedes decir a alguien que cobraría 40 y pico mil euros por estar en una empresa de software, oye, métete aquí, que igual no cobras nada y quizás tengas una idea y dices, "Ah, mira, cojo mi trabajo 40 y pico mil". Entonces, todos esos factores de tener un poco de dinero y luego una idea en la que el equipo y la persona que lo lidere esté alineado con esa idea, ¿no? Que diga, ujú, mira, esto yo lo voy a llevar adelante y voy a estar hasta el final con ello, ¿no? No decir, una idea y si en 3 meses falla, pues igual lo dejo, ¿no? ujú. Y también está, a ver, bueno, en España, por ejemplo, todo el tema de fundar, crear una empresa, hacerse autónomo, etcétera, menos fácil es, es de todo, porque vamos, Ujú, facilidades no ponen en ningún sentido. De hecho, fundar y cerrar una empresa sale relativamente caro, entonces, ujú. sin ningún beneficio. Entonces, bueno, Sí, sí, sí. yo creo que Bueno, hay bastantes stoppers ahí al... también has comentado que, bueno, cuando viste el anuncio lo que te llamó la atención es que se trataba de emprender con gente alrededor, ¿no? Parece que eso también era un aspecto que a lo mejor te echaba para atrás, ¿no? El hacerlo solo, el no tener un acompañamiento o no tener, da más vértigo, entiendo, ¿no? Entonces, como Sí, lanzar, el bueno, Demium a lo mejor es como un paracaídas, ¿no? ¿O cómo lo viste tú? bueno, están los dos puntos de la gente pues en este caso de Demium, que tienen más conexiones con el entorno, que te pueden Ujú, conseguir o clientes o gente que te pueda ayudar, o consejeros o advisors, ¿no? Ya ujú, usando palabrejas. Está ese punto y luego está el punto de, a ver, si yo quiero hacer un proyecto que es de informática y yo no sé programar, tengo que conseguir un socio que esté alineado conmigo en esa idea de llevar a cabo un proyecto que sea un producto tecnológico y ser en la parte desarrolladora y estar en la parte de ideación, por supuesto. Entonces, claro, yo me veo y digo, oye, yo quiero hacer una página web. Hombre, todo el mundo que haya manejado un poco webs, te voy a hacer un WordPress, te voy a hacer un Shopify, pero en cuanto te metes ya un poco en líos, ¿no? Pues no, el ciudadano medio no es capaz de desarrollar un producto que sea distintivo, porque un WordPress, un ajá, blog, no es un producto vendible tampoco per se, ¿no? ujú, Entonces, bueno, sí, al final te hacen falta varias patas para para ese banco, iba a decir, ¿no? Pero para ese proyecto que al final son necesarias para ujú, llevarlo adelante. Me imagino que hay perfiles que no son el mío, porque yo viniendo del mundo industrial, pues no tenía ese perfil, que son capaces de desarrollar una idea por sí mismos, desarrollarla, empujar mucho a nivel, conseguir financiación, conseguir ujú. apoyos y, oye, igual sacan una app, etcétera, que se la han guisado y se la han comido ellos solos. Yo en ese Sí, caso sí. pues no tenía Vale, ese entrenamiento para, digamos, poder ser capaz de hacerlo, ¿no? vale. Entonces, lo primero que conseguiste por esta vía fue socios que te complementaran en aquellos aspectos que Eso eran en es. concreto, ¿qué es lo que qué es lo que echabas de menos, qué es lo que necesitabas? Bueno, pues en el primer proyecto que hicimos estuvimos con 4 personas y una de ellas era pues, una persona muy conectada con el mundo del marketing, de las noticias, del periodismo, etcétera. Entonces, muy conectado con todas las redes sociales y los sistemas de medios. Otro perfil que tenía una vertiente más comercial
en el sentido del trato con el cliente, empatizar con el cliente, hablar con ellos, ver lo que necesitan, pues mandar emails, todo tipo de comunicación cliente-empresa y conseguir un poco pues todo esos leads, ¿no? Tan Sí, sí. famosos, o empezar a trabajar con colaboradores. Y luego el perfil técnico, por supuesto, pues un perfil técnico como todo ideal, ¿no? Pues el ideal sería un full stack, pues también sí, lo conseguimos, ¿no? Entonces tener una persona por lo menos poco a poco ser capaz de llevar adelante ese MVP o ese primer prototipo que validase un poco la idea, pues también se consigue. Entonces, bueno, en ese Vale. sentido... Entonces, Íñigo, ¿tuviste el anuncio este? No te acuerdas si fue en LinkedIn o donde fuera, seguramente sería en LinkedIn, que creo que es Sí, lo que casi usaba de seguro. mí. Y bueno, respondiste, imagino, ¿no? Sí, sí. Luego, ¿Y te seleccionaron? ¿O cómo fue sí, eso? se hace como una dinámicas de grupo, creo que Ujú, fue por enero, finales de enero, así fue. Me ujú, decía encima como ya mal tiempo, frío, etcétera, nos quedamos hasta muy tarde. Se hicieron unas dinámicas de grupo y dentro de esas dinámicas, pues había, mira, dio la casualidad de que una de las personas con la que hice la primera dinámica, luego fue mi socio en la primera y en la segunda startup y a día de hoy seguimos siendo amigos. Y en esas dinámicas, pues al final siempre se va viendo, ¿no? Cuando ujú. quién sobresale más en gestión, quién sobresale más en conocimiento técnico, quién empatiza más, quién se ve que tiene más ganas o propone ideas, etcétera, ¿no? Entonces, en esas dinámicas, la propia incubadora ya va viendo, ¿no? Y luego entre los compañeros pues, se van, no me acuerdo si había incluso puntuaciones entre compañeros, creo que sí, creo que había una ronda, entonces, bueno, ese proceso de dinámica grupal fue lo que luego me hizo la selección de la gente que en esa, digamos, promoción entró a formar parte Sí, de sí, la sí. incubadora y ya pues a intentar sacarle esas ideas adelante, Vale. ¿no? ¿Y qué montasteis estas 4 personas que has comentado? La primera empresa que montamos fue una página web para conseguir donaciones para organizaciones sin ánimo de lucro. Mm, Consideramos, cuando estamos valorando las ideas, pues no, pues el socio que te comentaba más comercial, Ramón y yo, siempre teníamos esa inclinación como decir, mira, si hacemos algo y tampoco es una perspectiva hacer algo ahí para forrarse, ¿no? Como hay gente que dice, hago una startup, la vendo en 5 años y gano millones, ¿no? No, tenemos la perspectiva un poco más del concepto de ayudar a la gente sin ser Ah, una ONG de cooperación, porque estamos en un entorno startup, ¿no? Entonces, ujú, era una web para conseguir donaciones para una diversidad de causas, asociaciones de animales, gatos, perros, etcétera, organizaciones de cooperación, las que mandan comida, etcétera. Entonces, meter todo eso en un entorno, darle un poco, vestirlo y que alguien hacer un poco de push desde ese lado para que las organizaciones no lo tuviesen que hacer y tener todo concentrado en una única web, pues que si alguien un día quiere donar 3 euros a una de perros y quiere donar otros 10 a una ujú, que manda comida a lugares en los que ha habido desastres, por ejemplo, similar a la del cocinero este ujú. famoso, pues que lo tenga ahí y que luego pueda acceder y que sea un flujo de noticias y siga en forma y bueno, como tener un ecosistema ahí concentrado de todo ese tipo de iniciativas, ¿no? Ok. O sea, que es una especie ¿cómo se le llama hoy en día eso? Un portal o un Sí, agregador de causas benéficas. Ah, sí, sí, hay unos cuantos por ahí similares, entonces bueno, ujú. siempre, aunque ¿Y hay dónde un estaba el modelo de 4 o 5% de negocio? gente, ¿Dónde ¿no? estaba el modelo dónde estaba el modelo de negocio? Porque Conseguir una comisión causa benéfica no suena, no por las suena. donaciones. Ujú. Vale. O sea, os quedabais un porcentaje de lo que se donara cada una. Eso es, sí. Vale. Y bueno, ¿esta idea cómo surgió? ¿Fue una idea que surgió ahí durante un brainstorming? ¿Fue alguno de Sí, los sí. 4 tenía? Mm, Estamos ahí en la cafetería del Bilbao Berrikuncha Factoría este. mm, Y bueno, eso, hablando del tema de, mira, podemos hacer algo para ayudar a la gente, mm, conectas cables, ¿no? Y dices, a ver, podemos ser nosotros los que ayudan a la gente o ayudar a los que ayudan, ¿no? Entonces, mm. como queremos también hacer un producto tecnológico, no queríamos algo basado en Ujú. producto físico, pues Sí, sí. dijimos, ayudemos a los que ayudan a recibir esa ayuda, ¿no? Valga la, Ujú. la redundancia, ¿no? Entonces, crear ese portal e intentar
desde esa parte de marketing y más medios de comunicación, atraer a gente al portal para que luego, tanto están las dos vertientes, ¿no? Conocer a esas asociaciones que igual no se conocen porque no tienen la repercusión mediática ni los medios para tenerla, y luego pues, que pueda llegar esas donaciones. Ya, Esa ya. fue la idea. Bueno, ¿y qué tal fue el proyecto? Bueno, al final es un poco complejo. Es un sector que, digamos que en cierta forma, pues está un poco copado por grandes agentes. Ya los conocemos todos, que hay personas en la calle intentando, con la carpetita, ¿no? Intentando fichar nuevos socios. Y pues al final la gente tiene, digamos que por cierta deformación o por cierta imagen pues que estos agentes comerciales, porque no dejan de ser agentes comerciales, dan al sector, pues la gente en algunas formas veces se reacia. Luego también hay una cuestión de confianza, ¿no? La gente le cuesta mucho decir, oye, si yo veo aquí que tienes esta página en internet, 4 fotos de un perro y un gato, pero ¿cómo sé yo que estos 100 euros que te voy a dar luego van a ser una vacuna o una operación o algo, ¿no? Es un poco un sector complejo en ese sentido, es decir, yo doy, pero luego de verdad va a llegar a las personas. Entonces, en ese sentido, es complejo o era dar a la gente la confianza suficiente para decir, oye, si tú donas aquí, luego vas a tener tu certificado de donación, vas a tener todo en regla, y además el dinero que aportas va a llegar a la causa al final, ¿no? Entonces, creo que es un sentimiento que independientemente de nuestra web o nuestra plataforma, tiene mucha gente en el sentido de las donaciones, y de hecho los estudios que veíamos en su época, la mayoría de gente que dona es gente mayor, señoras normalmente. El sexo femenino suele ser el que más dona. Entonces, Ajá. claro, si tu público objetivo es señoras mayores de 60 años, es difícil llegar con una plataforma si quieres que ese sea tu público objetivo. Y si el público al que no llega, en el que no se está viendo tanto movimiento, pues no, es un poco reacio, pues al final te quedas un poco en tierra de nadie, ¿no? Y bueno, pues al final el proyecto pues no podía, por mucho que tirásemos, no podía ser rentable, porque como tampoco cogemos mucha comisión, pues el nivel el volumen de donaciones tendría que ser estratosférico para mantener 4 sueldos durante años, etcétera. ¿Cuánto tiempo estuviste con el proyecto? Pues desde que iniciamos, fue el primer proyecto que hicimos, creo que en febrero, pues hasta finales de año. O sea, casi un año. Sí, sí. ¿Y de qué vivías mientras tanto? Pues yo justo estuve cobrando el paro unos meses y luego pues tenía ahorros. Y tirando los ahorros hasta que, hasta que podía. También, pues en ese ¿Vivías en tiempo no casa me de hacía tu, viajes grandes, no me hacía vivías nada. en casa de tus aitas mientras Sí, tanto? sí. Sí, también, además. Bueno, claro. Así es más fácil, claro. Sí, es más fácil, pero bueno. Seguía pagándome todo, ¿eh? Entonces como el montón iba bajando, como bien dice, ¿no? Si Ya, no pones... ya. Vale, entonces ya pues un buen día os reuniste y dijisteis, esto no funciona. Sí, no, Como, al final pues no. es una combinación de factores, ¿no? Los socios ya se desmotivan porque, sobre todo un poco el tema estacional, ¿no? Cuando pasa el verano ya, digamos que la perspectiva de la gente dice, joder, nuevo curso, ¿no? Digamos a una nueva estación, a ver, vamos a continuar con esto ya, pues, ¿no? Llega septiembre, octubre y dices, oye, vamos a continuar con esto el año que viene ya, después de invierno, después de las navidades. Y entonces ya, pues bueno, la motivación de los socios cambia. Y luego, pues cuando los socios no empujan, pues el proyecto se queda varado, ¿no? Entonces, bueno, Ya. ahí- Vale, y entonces, ¿qué hiciste? ¿Acá un proyecto se vara? ¿A por otra sí, cosa mariposa o sí, cómo eso fue tu es. Bueno, reacción? el proyecto se paró, entonces con Ramón, como te comentaba, el socio más comercial, continuamos un poco esas etapas de brainstorming, y había otro proyecto por ahí en la incubadora que se había quedado desligado y tenía solo al técnico, digamos, al desarrollador con el proyecto entre las manos, ¿no? Entonces le faltaba gestión y marketing, digamos, ¿no? Y nos unimos a ese proyecto y con él tiramos fuertemente. Este proyecto era un SaaS para hostelería, también era un agregador, pero en este caso Ajá. de reseñas online de bares y restaurantes.
Es decir, en un mismo panel tú gestionas Yo todas las hice, reseñas de yo hice Google, una cosa, yo hice Facebook. una cosa de esas hace muchos años. Sí, sí. Sí, Sí, sí. sí, no, hay bastantes empresas de eso, pero bueno, es algo Es un complejo por el sector tema súper complicado, sí, sí. de las APIs y que te den todos los accesos para poder gestionarlo internamente, ¿no? Porque mandar links a la gente y que lo haga fuera, pues tampoco es funcional, ¿no? Pero intentar gestionarlo todo desde un mismo panel en el que haces, pues contestas mensajes, ves estadísticas, etcétera, pues eso es lo que creamos. Y bueno, en el proyecto no hay empresas que son rentables con ello, de hecho hay alguna bastante fuerte española que lo hace para hoteles, pero justo lanzamos el proyecto en febrero y en marzo pues ya todos sabemos lo que pasó, entonces digamos que el proyecto se fue, la pandemia mató al proyecto, el proyecto murió a causa de la pandemia, porque claro, los clientes con los que iniciamos el MVP estaban en su casa, literalmente, con el bar cerrado, con el restaurante cerrado, entonces poco había que hacer con el proyecto, ¿no? Seguimos desarrollando funcionalidades, seguimos tirando para adelante, pero ya, pues a eso, cuando llegamos a septiembre todavía se seguían las normas un poco de hostelería, un poco que no estaba claro si iban a abrir, que si las terrazas, que si tal. Algunos negocios pues tenían miedo de reabrir porque contratan gente que luego tienen que despedir porque al mes siguiente le vuelven a cerrar. Entonces había una incertidumbre tal que cuando llegó ya a final de año dijimos, mira, yo mismo dije ya, mira, creamos la SL, este proyecto tiene a mucha... No, tenía muchas posibilidades, ¿no? Veíamos que era algo que podía evolucionar, incluso igual en el futuro podía haber un pivote, pero con una idea similar, pero cierto pivote, pero ya cuando vimos en la pandemia era ya, pues, digamos, es que no podemos pelear contra la situación global, ¿no? Entonces, a final de año ya cerramos la SL, por eso también decía lo de los costes antes, ¿no? Que tanto para abrir como para cerrar acabas pagando factures de no factures, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, a final de año ya cerramos esta. Vaya. Y bueno, estamos hablando de 2020 todavía. Sí, ¿Qué hiciste entonces, niño? pues dejé de arriesgar, dejé de tirar de ahorros y empecé a trabajar de nuevo, ¿no? Y pues bueno, para bien o para mal, esos 2 años no sé si cómo decirlo, igual me dieron una soltura o me dieron una nueva visión, ¿no? Pues del mundo laboral o del mundo empresarial a todos los Ujú. niveles, no ya desde el punto de emprendimiento. Y empecé a echar a empresas con productos tecnológicos. O sea, en vez de intentar volver al sector industrial, que en cierta forma ya no me atraía, pues Ah, empecé a echar a ofertas con productos tecnológicos. Y acabé pues el año pasado, y pues, finales del anterior, en una fundación que hace programas para enfermedades raras. Hace software para los enfermos de enfermedades raras, todo el tema de gestión de datos de paciente, que el sí, sí, fundador sí. Julián Isla está muy enfocado todo el tema de la compartición de datos del paciente, como es una persona que lleva muchos años en Microsoft. Y bueno, ahí he estado justo hasta principio de este año. Es una fundación, por lo tanto, con sus virtudes y sus limitaciones, para muchas cosas funcionaba como una startup porque tenía inversión privada y de ahí Ujú. vamos tirando. ¿Cómo Hacía se un llama, poco de todo. cómo se llama esta fundación, Íñigo? Fundación 29 o Fundación 29 de febrero. Ajá, no Entonces, la bueno, conocía, sí. sí, bueno, es pequeñita, son pocas personas, pero bueno, los proyectos tienen bastante tirón con inteligencia artificial, etcétera. Sí. No, los proyectos a mí son muy interesantes y bueno, pues eso, durante este año, como decía, a todos los efectos funciona como una startup y pues al final acabas haciendo un poco de todo, ¿no? ¿Te Hacía has, pues, te has gestión tenido te has tenido que ir a financiera. vivir a Madrid para ese No, trabajo? no, No. no, aquí ya empecé, mira, este es otro cambio de chip, ¿no? Ujú, Cuando acabó la pandemia dije, mira, una de las cosas que no me gustaba del sector industrial es el presencialismo ujú. y tener que ir a la oficina a las 8, lo típico de que no se os caiga el boli independientemente de tu rendimiento. Y bueno, todos los traslados, viajes para reuniones de 1 hora que podían haber sido un Skype o un email. Acabé un poco harto de todo ese
corporativismo y dije, mira, ya desde ese punto dije, si puedo buscar algo que sea en remoto. Hay gente que le viene bien, ¿eh? Esa, digamos, llamémoslo disciplina. Sí, no, hay gente que igual piensa que en casa se distrae más o sí. Yo disfruto más de Hay mi gente que tiempo lo piensa libre. y hay gente que le pasa, ¿eh? Yo disfruto más de mi tiempo libre teniéndolo para mí, porque yo, por ejemplo, soy una persona muy de rutinas y voy al gimnasio antes de empezar a trabajar a primera hora de la mañana. Si quisiese ir al gimnasio antes de empezar a trabajar a primera hora de la mañana y tengo que ir a una empresa que está en Amorebieta y tengo que entrar a las 8, sería imposible. Claro. Entonces, todo ese tema de quitarte los tiempos de traslados, de que la semana que viene tengo un viaje a Alemania, etcétera, joder, es un Para ti ha quitarse una sido, presión mental y para para ti mí ha es una sido libertad. una gran ventaja eso, sí. Sí, entonces, bueno, cuando acabo también la fundación, bueno, al final enlazado con otro trabajo que es de Product Manager en una empresa que es una empresa catalana, pero estoy contratado para trabajar para una empresa polaca que hacen un producto de educación. O Ajá. sea, es otro mundo, o sea, son más de 400 empleados, estoy de Product Manager, he pasado de una startup a una startup que ya está en un volumen tan grande que mi trabajo ya es Product Manager, solo. Gestión de tareas, gestión de tu equipo, no tengo que estar mirando la parte financiera, no tengo que estar haciendo slides para X. Entonces, y sigo teletrabajando, etcétera. Entonces, bueno, ya toda mi perspectiva laboral, digamos, que ha dado un viraje al teletrabajo, empresa tecnológica, bastante claro. Y Sí, sí, en sí. ese sentido estoy muy contento. Entonces, bueno. Y o sea, tú ahora llevas un equipo de personas que estarán distribuidas por el mundo, por Europa, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, trabajo con un equipo de desarrolladores, pues al final todos los perfiles, ¿no? Back, front, UX, diseño, etcétera. La empresa principalmente está basada en Polonia y por tanto tiene mucho peso de personal de Polonia, pero por ejemplo la que es mi jefa vive en Nueva York y creo que ella es de origen hindú. Los otros responsables creo que están viviendo en Cracovia uno y el otro no, pero también son de origen pues, eso, de sudeste asiático, etcétera. Hay de todo. Entonces, Sí, bueno, sí, sí. estás en un... Normalmente, a veces les jorba un poco porque hay muchas reuniones en las que están solo los polacos y de repente tienen que hablar en inglés, pero todos hacen inglés a través de Slack, a través de pues, Google Meet, etcétera, Confluence, Jira. Todo se puede hacer en Slack y casi todo se puede hacer desde el teléfono, casi sin apuras. Es cuando no tienes que redactar un gran documento. Porque Entonces, imagino que en este trabajo tú no te has pasado nunca por la oficina central. No, de hecho Por no ahora. conozco ni a mis jefes de la empresa catalana todavía Ah, físicamente, en la que, bueno, ellos me sí, sí. subcontratan para la polaca y los polacos ya muchísimo menos. Mm, ya, ya. Nunca he visto a nadie de mi empresa en persona, ni siquiera Mm, tengo un contrato físico, con esto ya la firma digital, etcétera, es una tontería. Entonces es otro mundo. Hay gente, lo que decíamos antes, ¿no? Hay gente que no le gusta. Oye, ¿cómo no has ido el primer día a conocerles? Digo, porque el primer día ya les conocí por Zoom, ¿no? Hubo buena química y aquí estoy. Entonces, bueno. Bueno, química no, lo que hubo fue buena visión, ¿no? Porque Bueno, sí, llámalo química, no sé, ahora que el otro sí, día sí. salió la noticia esta, ¿no? Que han Telequímica, conseguido telequímica, sí. pasar información cuánticamente, ¿no? De un nodo a otro, pues ahora igual eso es Ya, el nuevo ya. Internet, ¿no? Y bueno, ya llevas año y Sí, medio sin emprender, ¿no? Desde que dejaste la última año y medio. Eh, ¿Te ves volviendo a emprender en algún momento o cómo te planteas tu futuro? Bueno, lo que tengo claro es que no voy a dejar de trabajar para emprender. Entonces, si emprendo, tiene que ser algo que haga, como dirían los americanos, un side job, ¿no? Algo en el lateral que vayas trabajando y que cuando veas que empieza a producir o a crecer, pues le dediques más tiempo y hasta que no, digamos, no se equilibre los vasos, ¿no? O con lo que las bolsas, pues ya no haces el cambio, ¿no? Sí que he visto esos modelos en unos cuantos emprendedores de grandes Ujú. startups ahora enormes que Sí, hacían sí. eso, ¿no? Decían, oye, yo O sea, que trabajaba eso en de mi jugártela, trabajo de 9 a 5 como dicen los eso americanos, de ¿no? jugártela todo, no lo veo. Ahora Todo, mismo no lo veo. no lo veo, claro. No, no, quiero cierta estabilidad, no... Pero Al bueno, final, tú has aprendido mucho, como me has dicho antes, tu visión, has utilizado una palabra que no me sale, tu soltura, etcétera, ha cambiado a raíz de ser emprendedor, ¿no?
Aunque no hayas Sí, conseguido que los proyectos salgan adelante, pero sí has ganado a nivel personal. Mm, sí, no, ese crecimiento yo sí considero que lo tengo y también que me ayuda a hacer ese cambio, ¿no? Que decía de ser un ingeniero a ser un gestor en una empresa informática, mm, digamos. Y mm. el cambio también de la soltura, no sé, pues a ver, yo soy una persona poco habladora tímida en general, pero por ejemplo, estar aquí ahora contigo no me supone ningún tipo de nerviosismo. O sea, estoy todo el día delante de la cámara web. Soy de los que se pone la cámara web porque hay Sí, gente sí, sí. que opta por ser un nombre o un avatar. Mm. Entonces, en ese sentido, pues también, pues, Curiosamente, ¿hay algún emprendedor que no quiere que le entreviste por lo que tú dices, porque tienen miedo? Y yo les sé, bueno, son excepciones, ¿eh? Les he dicho que aunque solo sea como entrenamiento, que más vale que se empiecen a, a quitarse esos miedos porque no sé a dónde van a llegar si no se los quitan. bueno, O sea, un sí, desde emprendedor que se luego. queda solo en su casa, no sé, creo que tiene un problema muy serio. Sí, no, como a mí me decía mi hermana que para eso es un poco, suele ser un poco, pues comentario un poco taxativo y realista, ¿no? Es decir, a la puerta de tu casa no van a venir a llamarte, Ujú, casi nadie, ni novias, ni trabajos, ni gente con dinero, o sea que con mucho viene el de Amazon hoy en día. ujú. Entonces, ¿y por qué has pedido algo? No te viene a regalar nada. Que lo has Entonces, pagado, sí, sí. yo creo que hay que moverse. Yo, en tiempos también, cuando estábamos con la segunda empresa y estábamos en Ujú, tiempo de pandemia, yo contacté a un montón de fondos de inversión y hablé ujú, con un montón de ellos, que luego el proyecto, por las circunstancias por el grado de madurez, pues no tenía ese punto de dar el salto. Pero, joder, yo creo que si estás en una startup y sobre todo siendo el CEO o el de marketing, o alguien tiene que ser un representante, tiene que ir con la voz, tiene que abrir las ujú. puertas de la empresa y darla a conocer. Y si te da vergüenza hacer una videollamada, pues joder, para mí, si te da vergüenza hacer la videollamada, no te digo ya nada dar una charla entre las distintas personas en físico, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. O sea, que tuviste que ir a ver también a fondos de inversión. O sea, que tuviste que hacer un trabajo bastante completo. bueno, Entonces, sí. no tuve que, pero dije, oye, tenemos ya un prototipo sacado, tenemos ahí esos primeros probadores. Si conseguimos una primera rondita para contratar a una persona que nos ayude a evolucionar el producto, gastar un poco de dinero en marketing, tirar para adelante y Ujú, empezar a hablar ya, por ejemplo, en vez de tratar con bares locales, empezar a tratar pues, con cadenas, ujú. con franquicias, ahí estaba ese punto. Entonces, bueno, el proyecto no dejaba de ser interesante, pero como decía, pues circunstancias del sector, grado de madurez, pues bueno, no estaba ahí. Pero bueno, es lo que te digo, Ujú, al final esa soltura de hablar y perderle el miedo a hablar con X personas. O sea, si tienes que hablar con el claro, director del fondo, pues hablas con el director del fondo. En fin, tú vas a ganar algo, no claro. Ujú, perder por esa timidez. Al final yo lo veía un poco tonto, ¿no? ujú. Pero bueno, es opinión personal. Luego la gente, cada uno tiene sus... Claro, claro. Ujú. Muy interesante, Íñigo. Oye, pues muchísimas gracias por tu testimonio, que es un poco distinto a otros, porque, pues por todo lo que nos has contado. Y bueno, me alegro de que te haya servido toda esta experiencia tanto a nivel personal como profesional. Y bueno, pues mucha suerte con los polacos. Sí. Va bien, va bien. Bueno, bueno, Venga, adiós. ahora.